Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto volver a estar con ustedes en esta ocasión. Es un placer, es una bendición que nos permitan llegar a sus casas o donde se encuentren en este momento y compartir con ustedes un mensaje que creo va a ser de bendición y de gran ayuda para todos los que queremos conocer a Dios, para todos los que sin ser religiosos o fanáticos queremos acercarnos más a Dios y ser bendecidos por Él. Hoy el tema de este día es ¿qué es el reino de Dios? ¿Y qué es el reino de las tinieblas? Vamos a hablar de estos dos reinos y vamos a explicar algunas cosas, ¿verdad? Que de repente tenemos dudas, ¿verdad? Y no estamos seguros y no entendemos este asunto de estos dos reinos que son espirituales. Vamos a entrar de lleno. Me da mucho gusto, en verdad, poder estar nuevamente con ustedes y sean bienvenidos. Vamos a iniciar. ¿Qué es el reino de Dios y qué es el reino de las tinieblas? Ambos reinos ambos son reinos o gobiernos espirituales. El reino de Dios y el reino de las tinieblas son gobiernos espirituales. No son gobiernos materiales, no son gobiernos físicos, y ambos luchan por gobernar o llegar al espíritu del hombre. Tanto el reino de Dios como el reino de las tinieblas luchan para poder llegar al espíritu del hombre. Tanto Dios como Satanás son espíritus. Y nosotros, el hombre, el ser humano, también lo es. Nada más que nuestro espíritu está envuelto en un cuerpo de carne, por así decirlo. Nuestro espíritu está en un cuerpo carnal, en un cuerpo físico. Entonces, el reino de Dios, que es espiritual, quiere llegar al espíritu del hombre. Desde luego, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito de Dios al querer llegar al espíritu del hombre? Quiere bendecirlo, quiere liberarlo de la potestad de las tinieblas y quiere salvarlo, quiere hacerle bien. Es el propósito de Dios al enviar su reino a la tierra. Ahora, el propósito de Satanás y su reino, su gobierno, dijo Jesús, el diablo no ha venido sino para matar, hurtar y destruir. Ese es el propósito del diablo. Y pues la humanidad, mucha gente no está apercibido de esto, mucha gente no sabe que existe un reino diabólico, un reino satánico, que por cierto es el que tiene el control de la mayor parte de la humanidad, es el que tiene el control del mundo prácticamente, y el hombre no lo entiende, el hombre no lo sabe, el hombre carnal, el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Para el hombre natural, para el hombre carnal, el mundo espiritual no es muy importante. Es más importante el mundo terrenal, el mundo material, el mundo físico. Pero hoy estoy aquí para hacerles saber, ¿verdad?, sobre la realidad de estos dos reinos, tanto el reino de Dios como el reino de las tinieblas. En el libro de Juan, capítulo 12, versículo 31, le voy a leer lo que dice al respecto. Dice: ahora es el juicio de este mundo.
ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 12:31. Está hablando del príncipe de este mundo. Les comentaba hace unos momentos que este mundo está gobernado en su mayoría, está controlado por Satanás, por el príncipe de este mundo. Le llama el Señor así, el príncipe de este mundo. Jesús, si se dan cuenta, no niega el hecho de que Satanás tiene poder, tiene el gobierno sobre el mundo. Es una realidad. Pero también quiero decirle que a partir de la muerte de Jesús, el reino de las tinieblas se ha ido debilitando. El reino de las tinieblas se ha ido debilitando. ¿Por qué? Porque millones de personas en el mundo hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios, porque hemos creído al mensaje de Jesús, el Hijo de Dios. Hemos creído que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y esto, ahora voy a explicar cómo podemos ser parte de este reino. Esto nos traslada, nos cambia de lugar, nos cambia de posición. Muy bien. Jesús, después de pasar por el desierto y ser tentado por el diablo, empezó a predicar la llegada del reino de Dios, es decir, la llegada de la libertad de la esclavitud, de la salvación y de mejores condiciones de vida. Vamos a verlo en Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo 4:17 dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, al inicio de su ministerio, después de pasar por el desierto y ser tentado por Satanás, el diablo quería nulificar su ministerio, desde ahí quería detenerlo, ¿verdad? Y no pudo. Jesús lo venció en el desierto, ya desde ahí, ¿verdad? Lo derrotó. Posteriormente en la cruz del Calvario, definitivamente, ¿verdad? Entonces, dice la Escritura que Jesús empezó a predicar acerca del reino de los cielos, diciendo: los cielos está llegando, se está acercando, prepárense, porque la libertad, la salvación y mejores condiciones de vida están llegando para ustedes. El mundo estaba esclavizado hasta entonces. El mundo estaba condenado a vivir mal, y el mundo estaba condenado a una eternidad en el infierno, separado de Dios. Entonces Jesús empieza a anunciar la llegada del reino. Y si el mundo hubiera entendido el significado de esas palabras, todas las personas, la humanidad entera, ¿verdad?, se hubiera acercado a Dios y le hubieran: Señor, yo quiero cambiar de reino, yo ya no quiero estar bajo el yugo de Satanás, yo quiero ser libre, yo quiero pertenecer a tu reino, que tu reino venga a mi vida, Señor, gobierna mi vida, ven a mi vida. Pero lo cierto, ¿verdad?, les decía al inicio que hay una lucha entre Dios y Satanás. Hay una lucha real entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Ambos están luchando por llegar al corazón del hombre, por llegar al espíritu del hombre. Y si se da cuenta, no es fácil. El diablo lucha de tal manera que no suelta a la gente, no los
no permita que sean desatados, no permita que sean liberados, no permite que sean liberados y de una forma o de otra trata de tenerlos bajo su control, bajo su gobierno. Y no es fácil, le voy a explicar por qué no es fácil para una persona dejar salir del reino de las tinieblas y pasar al reino de Dios. Porque mucha gente dice, no, es que Dios, no, yo no creo en la religión, no, yo no creo en Dios, no, yo no quiero religión. Para empezar, tienen esos prejuicios, ¿verdad? Pero también dicen, no, es que al pertenecer, al creer en Dios, al aceptar a Dios, entonces me tengo que convertir en religioso y me van a prohibir esto, me van a prohibir lo otro, y yo estoy así bien. ¿Por qué? Porque su vida está bajo el control de su carne. Y el diablo aprovecha esto. El diablo sabe que el hombre, el ser humano, es atraído por el mundo a través de los deseos carnales, de los deseos de sus ojos. Y de esta manera el diablo logra tener más control sobre la humanidad. Pero analicemos entonces cómo vive el mundo. El mundo sin Dios no percibe las cosas espirituales, piensa que ni siquiera son reales. Lo único que es verdad o realidad es lo material, es lo físico, pero estamos equivocados, porque hay dos reinos poderosos que luchan para tomar control, para gobernar, para reinar en la vida del hombre. Y desgraciadamente, ¿verdad? Les decía hace unos momentos también que el mundo está siendo gobernado por el diablo más que por Dios. Entonces están viviendo mal. Hay destrucción, hay enfermedad, hay muerte, hay pobreza, miseria, y eso es lo que ofrece el gobierno de Satanás. Ofrece destrucción, ofrece tristeza, soledad. La gente no sabe esto, la gente no ha escuchado de esto y es necesario, ¿verdad? Que los que ahora pertenecemos al reino de Dios, los que ahora somos hijos de Dios, nos demos la tarea de anunciar el reino de Dios. La gente está padeciendo mucho, la gente separada de Dios no tiene paz, no tiene tranquilidad, vive angustiada, vive mal y vive bajo condenación. Entonces, anunciemos, sigamos anunciando como Jesús lo hizo desde el inicio de su ministerio. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ofrece salvación, ofrece bendición, ofrece vida eterna, ofrece paz, ofrece mejores condiciones de vida, ofrece libertad. El reino de Dios. Surge una pregunta entonces: ¿Cómo puedo ser parte del reino de Dios? ¿Cómo puedo renunciar y terminar con el reino de Satanás? Déjeme llevarlo al libro de Juan, capítulo 3, donde se encuentra un hombre llamado Nicodemo hablando con Jesús. Dice la escritura, había un hombre, es Juan capítulo 3, versículo 1 al 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este hombre era un principal entre los judíos, era una persona importante, respetada entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Tome nota, Nicodemo lo fue a buscar de noche por miedo, por temor,
a los comentarios, al que dirán, ¿verdad? Porque imagínense, se dan cuenta sus compañeros, los rabinos, que Nicodemo fue a buscar a Jesús para escucharlo hablar y que le enseñara sobre el reino. Pues no iba a ser muy bueno para Nicodemo. Él fue de noche y lo fue a buscar porque tenía deseos de escucharlo, de escuchar sus enseñanzas, de escuchar su mensaje, porque él había visto señales del cielo que Jesús había hecho ya. Entonces él no se quedó con la duda, pero él fue a buscar personalmente a Jesús. Y el Señor le contesta: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Inmediatamente Jesús introduce el tema del reino de Dios. Mira, si tú te interesas por escuchar acerca del reino de Dios, te interesas, te llama la atención el mensaje que estoy hablando a la gente, te llama la atención las señales que he hecho de parte de Dios. Mira, te quiero hablar del reino de Dios, te quiero hablar del reino de Dios. Y el Señor le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, tú estás buscando, a ti te interesa saber acerca del reino de Dios. Pues si estás interesado, si tienes deseos de conocerlo, de ser parte de él, te digo que tienes que nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Le dice ahí: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no entendía las verdades espirituales, aunque era maestro de la ley, enseñaba la ley. Vean ustedes, conocía la ley, pero no conocía verdades espirituales tan necesarias, tan reales como el nuevo nacimiento. Respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora quiero explicar qué es el nuevo nacimiento. Jesús está hablando, ¿verdad?, de lo que es necesario hacer para nacer de nuevo. Y él dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de Dios. No puede ser parte del reino de Dios el que no nace de agua. ¿Qué es nacer de agua? Cuando el nacer de agua habla del bautismo en agua. Y cuando una persona decide bautizarse en agua, está hablando de que se ha arrepentido. De que se ha arrepentido de vivir en el reino de las tinieblas, de que se arrepiente y que quiere caminar, que quiere ser parte ahora del reino de Dios, que se arrepiente de su vida carnal, de su vida terrenal, de esa vida superficial, y ahora quiere ser parte del reino de Dios. El bautismo significa eso, arrepentimiento. Y cuando es bautizada la persona en agua, la palabra bautizar significa sumergir en agua. Entonces es un acto simbólico. Cuando bautizamos a una persona, se está entendiendo que esa persona está muriendo al mundo por su arrepentimiento, está muriendo al pecado, al mundo, y cuando emerge siendo una nueva criatura. ¿Por qué? Porque se ha arrepentido. De esta manera está naciendo de nuevo por el agua. Está naciendo de nuevo por el agua, por el bautismo en agua, por el arrepentimiento, ¿verdad? Muere al pecado y muere al mundo.
Y cuando dice que es necesario nacer de agua y del Espíritu, cuando habla del Espíritu está hablando de mi corazón, está hablando de mi fe, está hablando de que yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesús es el Salvador del mundo. Creo que Dios lo envió al mundo para salvar a la humanidad. Creo que murió en la cruz del Calvario para salvarme. Yo lo acepto como mi Salvador. Lo recibo en mi corazón. Entonces, de esa manera, miren lo que pasa algo muy poderoso. Nuestro espíritu está siendo liberado, nuestro espíritu está siendo resucitado. Dijo el apóstol Pablo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Jesús nos resucitó. Dios nos resucitó juntamente con Cristo al creer en Él. Entonces ahora pasamos a ser nuevas criaturas. Pasamos a ser hijos de Dios. Ahora pasamos a ser hijos de Dios y tenemos ahora una nueva naturaleza. Todo esto recibimos, todo esto sucede cuando nosotros nos bautizamos y cuando nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, cuando nacemos de agua y del Espíritu, cuando nacemos del arrepentimiento y de nuestra fe en Jesús. Eso es nacer del agua y del Espíritu. Arrepentimiento y creer en Jesús. Así es de que sigamos con esta historia muy interesante. Entonces, versículo 5 dice: Jesús le dijo: de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tenemos que entender esta gran verdad, dijo el Señor. Lo que es nacido de la carne es carne. Es solamente carne y está bajo condenación y pertenece al reino de las tinieblas, al reino de Satanás. Pero dice: lo que ahora es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, somos nuevas criaturas espiritualmente, no físicamente. Nacimos de nuevo, no físicamente. Nicodemo le preguntaba: Señor, ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer otra vez? ¿Acaso puede entrar de nuevo al vientre de su mamá y volver a nacer? No es así. No se trata de otro nacimiento natural o terrenal. Se trata de un nacimiento espiritual. Ojalá y que usted sea parte ya de este reino sobrenatural, del reino de Dios. Ojalá que usted sea ya parte de esta nueva naturaleza, de la naturaleza divina. Ojalá y que seamos ya nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesús, porque nos hemos arrepentido de la vida, del camino que llevábamos, y ahora estamos aceptando a Jesús en nuestro corazón. La Biblia dice, Juan capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora usted y yo somos hijos de Dios. Ahora usted y yo somos nuevas criaturas, no físicamente, sino espiritualmente. Y ahora pertenecemos ya al reino de Dios. Es decir, ahora nosotros hemos puesto nuestra vida en las manos de Dios y le hemos pedido que nos ayude a dirigir, a gobernar nuestra vida, porque el gobierno anterior estuvo lastimando, afectando, destruyendo nuestras vidas.
el gobierno de las tinieblas, el reino de las tinieblas. Es lo que está haciendo con la humanidad. Si se da cuenta, el reino de las tinieblas está lastimando, está destruyendo, está acabando con la humanidad a través de los crímenes, la violencia, a través de la famosa ideología de género, a través de corrientes filosóficas que van en contra de la verdad de Dios, que van en contra de los principios de Dios. Y pues la gente no conoce a Dios, la gente ni se da cuenta que está siendo gobernado, que está siendo controlado por el reino de las tinieblas. Tienen un velo en sus ojos y no perciben la verdad, la realidad. Pero esta es una tarea que usted y yo tenemos, de compartirle a la gente, de hablarle del reino de Dios, que el reino de Dios ya está aquí y quiere ser parte de su vida y quiere que la gente lo conozca, lo reciba, porque Dios quiere hacerles bien, porque Dios quiere bendecirlos, porque Dios quiere cambiar su realidad, sus vidas. Entonces, ¿cómo puedo recibir el reino de Dios y terminar con el reino de Satanás? Naciendo de nuevo por mi fe personal en Jesús. Amén. Al nacer de nuevo por el Espíritu, entonces recuerde, somos nuevas criaturas y pasamos a ser hijos de Dios. Y entonces empezamos a participar de la nueva naturaleza. Déjeme decirle, hablarle un poquito más del reino de Dios. El reino de Dios es espiritual, no es material. Dijo el apóstol Pablo, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu. Justicia, gozo y paz, o sea, mejores condiciones de vida en el Espíritu. El reino de Dios es amplio, es vasto, es poderoso. Déjeme decirle, es más poderoso que el reino de las tinieblas. Mire qué fácil es para destruir el reino de Dios, para destruir el reino de las tinieblas. Qué fácil es destruir el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas no es tan poderoso y lo podemos terminar. ¿Cómo y cuándo? Cuando yo decido creer en Jesús, cuando yo decido incursionar en ese mundo espiritual poderoso de Dios. Y que a propósito, el reino de Dios es inmenso, es profundo, es muy grande. Y es toda una aventura. En mi experiencia, es toda una aventura vivir en el reino de Dios. Mucha gente quiere conocer la vida, el mundo sobrenatural, el mundo espiritual, sobrenatural, en el reino de las tinieblas. Y se les hace gran cosa, se les hace algo muy importante, muy grande, el que, les voy a explicar de esta forma, el que un brujo pueda dañar a una persona, de que los hechiceros, de que aún los satanistas, ¿verdad?, puedan controlar la vida de una persona. Eso es muy normal. En el mundo espiritual eso es muy normal y no es gran cosa. El mundo espiritual satánico es limitado. Es limitado. El mundo espiritual de Dios, o sea, del reino de Dios, no tiene límites. El reino de Satanás sí tiene límites. Sin embargo, mucha gente que incursiona, que se mueve en el mundo espiritual satánico, se admiran, se sorprenden y sienten que es la gran cosa. No lo es. Usted y yo podemos ir terminando
con el reino de las tinieblas. Tan sencillo como permitir que Dios actúe en mi vida, que Dios venga a mi corazón primero y que Él empiece a cambiar, a quitar, a regir mi vida. Y nosotros vamos conociendo entonces poco a poco, introduciéndonos al reino de Dios, y en el reino de Dios se conocen cosas, se descubren cosas extraordinarias, sobrenaturales, poderosas, mucho más poderosas y más extraordinarias que en el mundo satánico, que en el reino espiritual satánico. Yo le invito a que incursione, camine, se adentre más al reino de Dios. ¿Ya creyó usted en Jesús? ¿Ya nació de nuevo? ¡Qué bien! Pero no se quede ahí, siga avanzando, siga caminando, siga introduciéndose más y más al reino de Dios. El reino de Dios no tiene límites, el reino de Dios no tiene un final. El reino de Dios es interminable, el reino de Dios es sorprendente, es maravilloso. Entonces, para empezar, no nos dejemos sorprender por lo que el reino de Dios el reino satánico puede hacer o está haciendo en la gente. No, lo que es sorprendente en verdad y maravilloso es lo que Dios puede hacer en la vida del hombre. Quiero ir terminando ya. Quiero leerles Colosenses capítulo 1, versículo 13. Mire lo que dice. Versículo 12, desde el 12 y 13. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ahora escuche lo que dice el 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha, dice, trasladado al reino de su Hijo. Qué maravilloso es pensar, es saber ahora que ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. Nosotros ya no. Y toda aquella persona que me esté viendo, que me esté escuchando, si todavía es parte del reino de las tinieblas, si todavía pertenece al reino de las tinieblas, no es difícil, no es imposible salir de ese reino. Si podemos salir de ese reino, ¿cómo? Creyendo en Jesús, aceptándolo en nuestro corazón, invitándolo a que venga a nuestra vida, por fe en Jesús. Él lo puede trasladar del reino de las tinieblas al reino de Dios. Amén. Y por último, Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 11, 28. Mire lo que dice la Escritura y termino con esto. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si alguien vive en el reino de las tinieblas, si alguien está todavía viviendo en el reino de las tinieblas, y por cierto está viviendo mal, el diablo lo está atormentando, el diablo lo está queriendo acabar, destruyendo. El diablo lo tiene en pobreza, en miseria, en enfermedad, en esclavitud, en dolor, y pues las cosas no van bien, todo va mal, todo está mal. Entonces yo le invito a que en esta hora usted le diga a Jesús: Señor, yo quiero ser parte de tu reino, yo quiero ahora estar
vivir en tu reino, quiero invitarte a mi corazón. Dice el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar, dice el Señor. El Señor está ofreciéndonos descanso. El Señor en esta hora nos está ofreciendo paz, libertad, descanso para nuestras almas. ¿Por qué no lo acepta? ¿Por qué no le dice al Señor: Señor, yo quiero recibir ese descanso que tú das? Yo quiero conocer tu reino. Hasta ahorita, sin darme cuenta, he vivido en el reino de las tinieblas. He estado por mucho tiempo viviendo en el reino de Satanás y pues no ha sido bueno para mí. Pero yo quisiera, Señor, a partir de hoy, pertenecer a tu reino. Quisiera invitarte a que vengas a mi corazón. Señor, yo necesito descanso, yo necesito paz. Ven a mi vida. ¿Qué le parece? Son dos reinos que, como le decía al principio, están luchando por tomar el espíritu, la vida del ser humano. Y el reino de Dios es para bendecir, es para hacernos bien, nos ofrece paz, descanso, bendición. El reino de las tinieblas, lo único que ofrece, lo único que da es destrucción, es dolor, es tristeza, angustia, pobreza, muerte. Yo le invito a que en esta hora haga una decisión, la decisión más importante de su vida, y le diga a Jesús: Jesús, quiero pertenecer a tu reino. Jesús, quiero que venga tu reino a mi vida. Quiero conocerte. Quiero disfrutar de una vida mejor. Señor, creo en ti. Amén. Bien, pues espero que este tema pueda servirle. Espero que este mensaje pueda servirle para que reflexionemos, para que aprovechemos lo que hace muchos años el Señor ha venido ofreciéndonos a la humanidad. Vamos a hacer una oración como acostumbramos al final de cada transmisión. Me gustaría hacer una oración por usted. Si quisiera recibir a Jesús ahí donde está, a recibir a Jesús en su corazón no es recibir una religión más. No, ni ahora convertirse en un religioso fanático. No, yo insisto mucho en eso porque hay mucha confusión acerca de este asunto. Mucha gente piensa que buscar a Dios, que creer en Dios es hacerse religioso. No, yo no soy religioso, yo no me considero religioso. Yo simplemente creo en Jesús, y así como necesito del agua, como necesito de la comida, del aire para vivir, estoy convencido, consciente ahora en el reino de Dios. Para poder permanecer en el reino de Dios, yo necesito continuamente de Dios. Y esto no es ser religioso. Esto es ser, válgame la expresión, ser un aventurero. Ser un aventurero incursionando en este nuevo mundo espiritual que es el reino de Dios, y es maravilloso, es hermoso. Yo le invito a que sea parte de él. Vamos a hacer una oración, y primero quiero hacer una oración por alguna persona, por alguien de ustedes que quisiera aceptar a Jesús en su corazón. Voy a guiarle en esta oración. Usted puede hacer esta oración conmigo, y después voy a estar orando a Dios por las personas que están enfermas, que están padeciendo una enfermedad en este momento. Para Dios no hay nada imposible. Recuerde, Dios todo lo puede. Para nosotros es difícil, tal vez imposible, pero para Dios no. La Biblia dice que para el que cree, todo es posible. Yo creo, usted también cree, entonces va a ser posible su sanidad, va a ser posible un milagro para usted en esta hora. Oremos. Quiero pedirle a todos los que quieran aceptar a Jesús en su corazón, repitan conmigo esta oración. Digan: Señor Jesús,
aquí estoy delante de tu presencia. No había tenido conciencia hasta ahora de que yo vivía en el reino de las tinieblas. Vivía ahí sin darme cuenta, y entiendo, Señor, que por vivir en el reino de las tinieblas, Señor, mi vida no ha estado bien. Señor, he vivido mal. Señor, mi vida no ha tenido hasta ahora sentido. Pero, Señor, estoy escuchando ahora hablar de tu reino, y yo quisiera ser parte de tu reino. Yo quisiera pedirte que vengas a mi corazón. Yo quisiera pedirte ahora que entres a mi corazón y vivas en él. Yo creo en ti, Jesús. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú eres el enviado de Dios para salvar a la humanidad. Creo esto, Señor. Entonces te recibo en mi corazón. Y, Señor, quiero conocer el amplio mundo, Señor, espiritual de tu reino. Señor, permíteme conocerlo y vivir, Señor, a plenitud en él. En el nombre de Jesús. Perdona mis pecados, perdona mis errores, Señor. Sin saberlo, Señor, he estado en contra de ti en muchos sentidos. Padre, sin saberlo he estado alejado de ti, Señor, pero hoy, Señor, me acerco a ti y te invito a mi corazón. Te recibo en mi corazón y creo que tú me estás recibiendo ahora como tu hijo. Ahora soy tu hijo porque creo en ti, Señor. Creo en ti y soy una nueva criatura. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Señor, ahora te quiero pedir por cada persona que está ahí en su casita o en el lugar donde se encuentre. Padre, te pido que pongas tu mano preciosa en el lugar ahí donde está el dolor, donde está la enfermedad. Te pido, mi Señor, que en tu gran poder y misericordia extiendas tu mano y toques, Señor, la vida de tu hijo, de tu hija. Señor, el cuerpo de tu hijo, donde está la enfermedad, donde está el dolor, esa enfermedad, Señor, y la causa por la que esté esa enfermedad ahí en este momento, sea destruido, sea cancelada toda enfermedad, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de maldad, todo mal, Señor, que está causando el dolor, la enfermedad en el cuerpo de tu hijo. Reprendo toda enfermedad, destruyo toda enfermedad en el nombre poderoso de Jesús y declaro sanidad y declaro un milagro para tu hijo, para tu hija en este momento. Señor, que tu hijo, Señor, sienta ahorita tu Espíritu Santo fluyendo en todo su cuerpo, desde su cabeza hasta sus pies, y sienta una tranquilidad, empiece a recibir una paz, un descanso, fortaleza, y sienta y reciba tu sanidad, reciba un milagro, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te doy gracias porque sé que nos escuchas y que eres bueno, eres fiel y misericordioso, Señor, y que quieres bendecirnos ahora como tus hijos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, amigos, de esta forma terminamos con esta transmisión, con este tema, y recuerden que vamos a invitar, ¿verdad? Vamos a compartir este mensaje a nuestros amigos, a nuestros familiares, y también puede ser de gran ayuda y de gran bendición para ellos. Ayúdelos, ayude a sus amigos, a sus familias compartiendo este mensaje. Yo sé que va a ser de gran bendición también. Así es de que, pues, que Dios me los bendiga en este inicio de semana. Que tengan una semana muy bendecida, socorrida, ¿verdad? Muy especial esta semana, sea para todos ustedes, para sus familias. Que Dios les bendiga en sus trabajos, en sus negocios. Estaremos orando por todos ustedes. Cada semana estamos orando por todos los que ven esta transmisión. Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja y los mantenga también con buena salud. Soy el pastor Samuel Olvera, de Comunidad de Fe y Esperanza. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.